Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Estoy muy feliz porque con este episodio damos fin a los temas de enero y poco a poco vamos a ir realizando cambios para este programa. Y uno de los primeros es tener invitados en este programa. Así que por favor les pido su mayor cooperación para que etiqueten a sus posibles invitados o sus podcasts preferidos y tal vez podríamos arreglar algo con ellos en el futuro. Y para ir calentando motores les traje un invitado que saqué del baúl de los recuerdos porque esta noche nos acompaña Bones otra vez. Hola, buenas noches, estoy muy feliz de estar en este programa otra vez. Ya tenía bastante rato de que no estábamos aquí grabando juntos y va a ser bastante interesante ahora que va a transcurrir el tiempo. Vamos a ver qué hemos aprendido y qué misterios nos revelarán esta noche. Esta noche vamos a tratar de recordar viejos tiempos y seguro les va a gustar mucho el episodio. Porque también sabía perfectamente que este es uno de los temas que querías comentar en el pasado, así que lo volvimos realidad esta noche. Porque vamos a hablar de uno de los asesinos más conocidos y más importantes de nuestra existencia, ya que a pesar de haber cobrado la vida de 8 personas a lo largo de su vida, terminó aprovechándose de su gran tamaño y amabilidad para crear la fachada de un buen ciudadano, obteniendo información de la policía que le ayudaría a alejarse de las autoridades y que más tarde sería uno de los principales ayudantes en la creación de perfiles de asesinos seriales. Y si con todas estas pistas aún no saben de qué vamos a hablar, quédate hasta el final y descubre todos los detalles de Edmund Emil Kemper III, o mejor conocido como el Gigante Gentil o el asesino de las colegialas. Entonces vamos a tener un capítulo bastante interesante. Vayan por su botana preferida, compártanlo con todos sus amigos, conocidos y familiares que nos ayudan a seguir creciendo este proyecto. Y sin más retrasos, comencemos con el capítulo 119 de Caballeros del Albedrío. Y bueno, es momento de que comencemos con el episodio de esta noche, pero antes vamos a ir calentando los motores y creo que es perfecto que ya que estás aquí de nueva cuenta, Bones, ahora sí, vale. Ya que puedes abrirte al público, ¿cómo has estado después de que te abdujeron por tercera vez? Pues todavía sigo bastante intrigado. Hay muchos misterios en el universo por descubrir, ¿sabes? Te borraron la memoria. No, al contrario, me han estado revelando cosas, güey, cosas del universo, güey. Te estás volviendo líder de secta entonces. No mami, tal vez algún día me haga un líder de secta, güey. Necesito dinero. Todos los que han sido líderes de sectas lo han hecho por dinero, pues entonces algún día yo también estaré necesitado, güey, y pues necesitaré de la cooperación de las personas para poder realizar mi secta, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, ¿eso es en lo que has estado trabajando? No he estado trabajando en sectas, no, definitivamente no he estado trabajando en sectas, sino... ¿cómo te lo explico? Más en cosas de la vida, güey. Más en experiencias, güey. Más a lo Mahatma Gandhi. Al espiritualismo. Al espiritualismo, claro que sí. Güey, vas encaminado a ser un líder de secta. Pues claro que sí, pero pues entonces... Te digo, en algún punto necesitaré de la cooperación de las personas y pues ya están invitadas a mi secta, ¿no? Todavía no tengo un nombre y posteriormente pues ya veremos cómo se llamará. Y bueno, ya que nos diste un poco de introducción a tu posible secta en un futuro, ya te estaremos haciendo un episodio especial aquí en este programa. Muchísimas Cuando gracias. te arresten. ¿Ah, qué? No, claro que no. Vamos a hacer primero propaganda, güey. Y
la gente no va a saber que es una secta, güey. Tú tranquilo. Todo está disfrazado, güey, como todos. Como todos, claro que sí. Facturando millones. Pero mira, qué bueno que has estado bien, que has tenido, pues, que has estado trabajando en la espiritualidad, te has estado poniendo muy Mahatma Gandhi. Pero pues esta noche vamos a tener un poquito de violencia, vamos a desalterar tu ánimo de hoy vamos a corromper esa estabilidad. Claro que sí, porque eso es lo que hacemos en este programa, porque exactamente el protagonista de este podcast fue uno de los responsables de que el día de hoy los amantes de la criminología puedan comprender las locas y retorcidas mentes de los asesinos seriales. Qué curioso. Muy curioso, güey. Es como un científico loco. Ayudante del científico loco, güey. Porque como tal, él no descubrió nada, sino solamente fue fueron sus experiencias. Exactamente, el que los guió por el caminito. Entonces, a pesar de que ha sido apodado como el asesino de las colegialas, el gigante asesino, el coleccionista de cabezas o el ogro de Santa Cruz, realmente no importa el seudónimo que se le haya ganado, porque su verdadero nombre es Edmund III Kemper, nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Es el segundo hijo y único varón de Edmund Emil Kemper II. Prácticamente todos en su familia se llama Edmund Kemper. Yo creo que serían primos, güey, o tenían una falta de ingenio, güey, o tenían una falta de desinterés. No sé, güey, es una tradición muy extraña que ha sucedido pues, en tiempos anteriores, ¿no? Y ahora está muy raro, ¿no? Porque ya no les ponen su nombre, güey, ya no son por generaciones, güey, sino ya ponen nombres de animes, ponen nombres de... Thor, güey, la otra vez vi una acta de nacimiento que era Thor López, no sé qué mamada. Su zanahoria, güey. Su zanahoria. Güey, ese tipo de nombres han estado circulando y creo que ya el gobierno se ha estado está prohibido. Estricto. Está prohibido, muchachos, no lo hagan, güey, está prohibido, güey. No pueden, güey, póngale otro nombre. Pero es justo y interesante que digas que hay como parte de desinterés de la familia, porque creo que ese es el gran problema, güey. El desinterés. Problema. Y se va a venir viendo en las generaciones porque el abuelo se llamaba Edmund Kemper, después su hijo Edmund Kemper II, y así hasta llegar al protagonista de la historia, que es Edmund Kemper III. Como si fuera la realeza, güey. Luis XIV, güey. Luis XV, güey. Luis XVI, güey. Bien mamones, güey. Te digo, eran primos, güey. Eran primos. Venían de la descendencia, prácticamente. Pero bueno, su papá se dedicaba a la electricidad y su mamá, de nombre Clarnell Stage, se encargaba de los cuidados y disciplina de los niños, ya que tenía dos hermanas de nombre Susan Kemper, la mayor, que tenía 6 años cuando había nacido Ed, y Eileen Kemper, nacida en 1951. La complexión física de la familia era lo que hacía llamar más la atención, ya que su padre medía 2 metros y era robusto, al igual que su mamá, que solo rebasaba el 1.80. O sea, eran personas de gran altura. Malditos ogros, güey. Exacto, güey, por eso ¡cásenlos! Y ni hablar de sus voces, que estaban más gruesas que la de Babo. Estaban más gruesas que la de Babo, y ustedes saben cosa, a la que me refiero. No mames, de Babo. Y no es su voz. Desde Esto pues duplicaba su sonido cada vez que la pareja discutía o se ponía de malas. Claro. Que por lo general era todo el tiempo. No mames, güey, pinche guerra de Godzilla, güey. Putos titanes, güey, colosos dándose en la madre, güey. Era una pelea, King Kong contra Godzilla, güey. Está cabrón, está cabrón. Pero se la pasaban prácticamente todo el tiempo peleando. Clarnell se la pasaba degradando el oficio de su esposo y se sentía frustrada porque no tenía estudios y no ganaba lo suficiente. Yo siento que no tenían mucha intimidad. Bueno, tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Pero pues... A partir de ahí, claro que ya se va a acabar o se va a ir apagando la llama a partir de estas discusiones. Es que ya no pagaron la cuenta del gas, güey. Se les apagó la llama. Además de que no hacía nada extraordinario como lo hacía en su anterior trabajo, ya que en 1939 se había enlistado en el ejército sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial, y después de ella se quedó sirviendo en los nombrados Pacific Proving Grounds o campos nucleares, que se construyeron en la isla Marshall y a lo largo del Pacífico. Aquí básicamente tengo un dato muy curioso que te va a gustar, güey, porque parte de estas construcciones nucleares se hicieron en una isla nombrada como el Atolón Bikini, que es
el lugar que se adaptó para la serie de Bob Bob Esponja Esponja. de El Fondo de Bikini. Y de hecho hay una teoría bastante loca en la que dicen que pues estas pruebas nucleares que se hicieron ahí afectaron al ecosistema de Bob Esponja, güey, y por eso pueden hablar y pueden hacer estas pendejadas, güey. Sí, es un interesante planteamiento el que han estado realizando. Hay también muchos foros en donde se discute eso, güey. Incluso hay imágenes, güey, hay videos en donde pues ya no tenemos esa figurita inocente, güey, esos dibujos animados que tenemos en la televisión, ¿no? Sino tenemos esta cosa bizarra, güey. Exacto. Más realista, güey, llena de objetos nucleares y... Tiene un enfoque mucho más profundo al que imaginábamos. Ajá, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, es muy interesante. Un dato curioso que ahí les dejo volando, güey. Es un episodio especial, así que traigo datos curiosos. No, pues es que si les rascas a cada caricatura tiene esos datos curiosos, güey, y es hasta aterrador, güey, lo que los creadores hicieron. No sé si queriendo o sin querer queriendo, güey, pero pues hay ciertas cositas que sí metieron ahí en ciertas caricaturas, ¿no? Y una de ellas es esta. De hecho, ahí nos estuvieron pidiendo hace mucho tiempo que hiciéramos un iceberg de todas estas caricaturas o hiciéramos iceberg de diferentes temas, güey. Ya ves que te puedes ir desde lo más bizarro, güey, hasta las teorías más simples, güey. Entonces es posible que si les late la idea podríamos hacer uno de estos, güey, porque sé que te gustan esos temas, güey. Ah, pues estaría interesante de ver en qué se convierte un capítulo tan bizarro como eso. Pero pues nosotros ya nos parecemos a la casa de los dibujos con tantos chistes homosexuales, güey, y pedos ahí saliendo, güey, de la nada, güey. Pero bueno, ahí está la invitación, güey, para que nos digan si les gustaría que hiciéramos este tipo de contenido y lo haríamos con Bones, que está aquí. ¿Qué te parece? Ah, pues está la invitación. Pues ahí está, lo que diga la gente, güey. Claro que sí. Pero bueno, al final del servicio regresó a casa donde mantuvo conversaciones con Clarnell y decidieron darse una segunda oportunidad. Pero las cosas no marcharon del todo bien. Poco a poco las peleas y la tensión en la casa se fueron haciendo más constantes, motivo por el que en 1957 su padre decide separarse de Clarnell, ya que visitaba a sus hijos cada que tenía oportunidad. Es por esto que el resto de los Kemper se mudan a Helena, Montana, donde Clarnell consiguió un trabajo en un banco. Mientras tanto, la familia tuvo que adaptarse al nuevo estilo de vida, mientras que Ed se la pasaba recordando todas las historias militares que le habían ocurrido a su padre, comenzando a generar una admiración profunda por él, comparándolo e idealizándolo como el típico héroe americano. Héroe de guerra. Exacto, que para ese momento el cine y la gran pantalla había objetizado a John Wayne. Ed decía, John Wayne se parecía mucho a mi padre, físicamente y en su manera de obrar. Mi padre era robusto y hablaba fuerte igual que él. Entonces ahí como que los tenía a ese mismo estándar, güey, lo tenía idealizado como un superpoderoso que había ido al ejército y había hecho un chingo de misiones para salvar al mundo. Diría Bob Esponja, lo que necesita la gente es un héroe. Un héroe, yo quiero un héroe. Y por este motivo comenzó a sentirse profundamente afectado por la separación de sus padres y empezó a generar un rencor hacia la madre porque la culpaba por haberlos alejado de él. Qué poca madre. Razón por la que su madre comenzó a volverse alcohólica y expresaba su frustración a través de la violencia. Por aquella época se había enterado de que el hijo de una pariente era homosexual y temía profundamente de que Ed también fuera homosexual. Clarnell siempre lo describía como un chico bastante tímido y blando, que necesitaba endurecerse, y optó por enviarlo a dormir al sótano de la casa. No mames. Cerraba la puerta con llave y colocaba la mesa de la cocina tras la puerta, para que no intentara escapar. Apagaba las luces, dejándolo con los sentimientos de frustración, enojo y venganza que se apoderaban de él. Sí, eso es muy rudo, güey. Hasta para cualquier sádico con sus hijos, no sé, güey. Vamos a ver el maltrato. Mira, si quisiéramos hacer un perfil psicológico de la madre sería más interesante, ¿no? Porque ¿con qué objetivo hizo todo este maltrato psicológico hacia su hijo, no? ¿Qué la motivó? ¿Cuáles fueron Sus frustraciones? Ajá, ¿no? sí, ¿no? ¿De dónde viene el problema?
Porque esto es simplemente una cadena y Ed es un eslabón más en el que pues sufrió los maltratos de su madre, la incomprensión, la intolerancia. No cabe duda de que esto lo marcó. Es como una bola de nieve prácticamente. Una gran bola de nieve. Entonces esto viene de generaciones atrás, el maltrato, la forma de criar a los hijos y a las generaciones va modificándose a través del paso del tiempo. Pero en esta ocasión la familia que tenía Ed Kemper, como lo decíamos desde los nombres, tenía un desinterés completo, güey, tenía ciertos problemas de violencia, güey. Aparte de que se aprovechaban de su gran estatura y de su gran físico, güey, para intimidar a la otra persona, güey, que hacía que fuera un duelo de monstruos prácticamente como King Kong contra Godzilla. Sí, claro. Entonces esto era lo que generó un ambiente de violencia y lo que empezó a criar y a crear las bases de un Ed Kemper, güey, la violencia. Y lo hemos visto en constantes episodios en los que has estado y en diferentes de asesinos seriales, güey, en los que el patrón principal siempre va a ser la violencia de los familiares. La familia, güey, siempre la familia es lo que más marca a un niño. Pero fue este el lugar en donde las perversiones y el lado oscuro de Ed comenzó a florecer. Cuenta que durante esa época tenía unos 8 años aproximadamente y el sótano parecía un calabozo medieval, con una caldera muy ruidosa en el centro. Ed contó: "Este horno me cautiva. Tengo la impresión de que en él vive el diablo. Esos ruidos inquietan a un niño de esa edad. El diablo comparte mi dormitorio y habita en ese horno. A veces me despierto y miro fascinado al horno que resplandece de modo extraño. De noche mi madre y mis hermanas suben al primer piso donde tienen sus dormitorios, pero yo duermo en el sótano. ¿Por qué voy al infierno cuando ellas suben al cielo?". Desde entonces comenzó a crear nuevos juegos sádicos con los que pudieran entretenerse un rato. Él y su hermana gustaban de jugar a la cámara de gas o a la silla eléctrica. Vaya gustos sadomasoquistas que tenían estos dos. Exacto, güey, la violencia lo veían totalmente normal y era algo que se normalizaba por las historias de guerra de su padre. Así que se dejaba atar con cuerdas a un sillón y fingía que era brutalmente ejecutado cuando su hermana accionaba el interruptor imaginario. Lamentablemente, este tipo de hechos son la primera bandera roja para indicarnos de que algo va mal con nuestro hijo o con nuestros niños. Y sobre todo si eso le excita. Si le gusta, güey. Hay que ver también esa comparación. Pero aún así, el simple hecho de jugar estos juegos, güey, es como los típicos videos que se han estado viralizando últimamente en donde niños de 3, 4, 5 años están jugando a ser narcotraficantes, güey. Sí, esto sí está bastante rudo. La normalización de esta violencia, güey. Es un tema bastante sensible y la verdad es que yo no entiendo de dónde viene esa narcocultura y sobre todo los padres que lo permiten. Sin embargo, para Ed solo significaba poder romper con la monotonía del ambiente y poder divertirse un rato. Pero como ya es bien conocido, las fantasías van tomando un perfil más serio con base en sus experiencias cotidianas. Y para Kemper fue a partir de que a sus 8 años fue invitado a unos almacenes para una fiesta de magia en donde se utilizaba el truco clásico de la guillotina, en donde se coloca una papa en el orificio y se pide el apoyo de un voluntario. Él recuerda que la elegida fue una rubia que subió por insistencia de su novio. Fue colocada en otro orificio que está preparado para asimilar el efecto. Y en cuanto dejan caer la guillotina, solo la papa sale cortada. Para ese momento, la mente de Ed estaba extasiada. Estaba completamente fascinado con la idea de que alguien pudiera ser decapitado en un almacén. Vaya, este chico hubiera sido feliz en el siglo XIV, güey. Exacto, güey. Y dijo: "La idea de la decapitación era tan excitante para mí que me acosó durante semanas". Ed sabía perfectamente que su camino se estaba dirigiendo a convertirse en un asesino. El camino de la violencia. El camino del puño. O al menos ya se hacía la idea de que en algún punto terminaría ahí. Y desde entonces sus fantasías cada vez se hicieron haciendo más fuertes y recurrentes. Vaya, creo que también aquí el culpable en cierto punto es él al haber aceptado esta parte, ¿no? Al haber dicho, sí, yo me voy a convertir en eso. Hay muchos asesinos que después de un tiempo les toma aceptar que están en el camino del puño y después
que lo terminan aceptando, la brutalidad que desatan es aún peor, güey. No, hijo, no te digo que reprimas ese odio. Siempre hay un yin y un yang. Tienes que morir, güey. No hay forma de que vivas en este mundo, güey. ¿Cómo puedes pensar en matar al prójimo, güey? Es como de guerra, ojo por ojo, diente por diente. No funciona así. Ya nos volvimos espirituales. Claro que sí. Espirituales. Te dije que veníamos de un curso de Mahatma Gandhi, güey. Y vamos a sacarlo a reducir esta noche. Entonces, pues esa es una de las primeras enseñanzas que les doy. Pues bueno, mi Mahatma Gandhi. Pero en realidad lo que él estaba haciendo era de que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, o sus pensamientos eran malos, pero aún así los aceptaba, güey. Sabía que en algún punto iba a terminar haciéndolo, güey. ¿Por qué? Porque no había alguien que le dijera que no, güey. Entonces, bueno, pues es que tampoco la gente lo sabía, ¿sabes? En su personalidad pues, no decía nada, güey. Muy callado, güey. Reservado. Todas las cosas que le pasaron, pues nunca las reveló hasta mucho después, ¿no? O sea, no me imagino cómo habrá sido su día a día en la escuela, güey, siendo molestado por todos los demás. Si alguna vez le hicieron el torbellino en la escuela, no sé, güey. Me imagino que sí, güey. Le metieron la cabeza en el excusado. O lo pudieron haber metido al bote de basura. Hay muchas cosas que se le pueden hacer a un estudiante en la escuela, pero pues, mira, por su gran tamaño, güey, no se metían tanto físicamente con él, pero sí había burlas por este tamaño. Claro, ¿no? Pero pues lo importante es que él nunca se dio, y es que es lo más extraño, ¿no? Como un grandote nunca se dio ante la tentación de poder golpear a alguien, ¿no? Yo creo que hubiera sido más normal si en ese momento de que te están molestando tú lo golpeas y cállate, ¿no? Es como más normal, ¿no? Más normal, güey. Hubiera tenido... Eso viene en tu enseñanza de hubiera tenido un desarrollo más normal, güey. No es como de lo voy a fantasear, ¿no? Lo voy a hacer y lo voy a dejar de fantasear y para que me dejen de molestar, ¿no? Ganando respeto, güey. No voy a hacer nada, güey. Algún día lo voy a matar, güey. O voy a matar a alguien más, ¿no? Exactamente. Pero, pues, lo aceptó. Muy extraño. Simplemente lo aceptó. Y desde ahora podemos decir que en muchas ocasiones se habla de la cara oscura de tal o cual persona. Todos piensan en cosas que mantienen enterradas en lo profundo, porque son demasiado crueles u horribles como para golpear a tal persona o matarla. Es que la cagué, güey. Es que acá es una cita, güey, es cierto. Ay, no mames. Pensé que eso lo había escrito yo, pero dije, no, esto me suena muy raro, esto yo no lo escribí. ¿Quién lo escribió, güey? No, mi alter ego. Mi alter ego, güey, dije, qué verga, güey. ¿Por qué quiero matar gente? Ay, güey, corte. Bueno. Corte, no quiero matar gente. Aún no. Todavía no. Bueno, él también decía que a veces se habla de la cara oscura de tal o cual persona. Todos piensan en cosas que mantienen enterradas en lo profundo, porque son demasiado crueles o horribles, como golpear a tal persona o matarla. Todos pensamos en un día u otro hacerlo. Yo pensaba constantemente en ello. En un momento dado, cuando se crece, se logra superar esta fase morbosa. Pues no sé, güey. Yo lo dudo, güey. La neta es que cuando vas conduciendo te dan ganas de asesinar a muchos pendejos, güey. Entonces no sé, güey. Yo lo dudaría. Pero él dice, yo no. Un adulto puede guiar a un niño a mostrarle otro camino. Pero mi madre era lo contrario. Me humillaba y me golpeaba. Me mostraba como los hombres eran insignificantes para ella. Típica feminista. Exacto, güey. Tenía este reproche en contra de los hombres, güey, y los hacía menos simplemente por ser hombres, güey, porque no significaba nada. O falta su trabajo no contribuía lo suficiente o no creía que era lo suficiente. Pero es que está mal, ¿no? Todo es mental, güey. Todas mujeres, todo es mental, güey. No se hagan chaquetas con el hombre ideal. Pero esto comienza un poquito a trastornarse más, ya que es de imaginarse que tampoco la relación con sus hermanas era tan buena. Ed le tenía celos, ya que su madre se mostraba bastante afectuosa y le tenía respeto en comparación con Ed, que era regañado y castigado cada vez que se tenía oportunidad. Prácticamente ella tenía todo lo que él no, pero en una ocasión tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York, donde consiguió una pistola de 2 pistones, y su hermana estaba bastante molesta porque ella no tenía una
y no había viajado a Nueva York, lo que desató su furia unos días después de su regreso. Aprovechando su pequeña disputa, su hermana tomó su pistola y la lanzó contra sus pies, provocando que se rompiera y lo terminara lastimando de los dedos. Así que en venganza, Ed se lanzó rápidamente a su habitación, de donde tomó a su muñeca Barbie y la decapitó con unas tijeras. Después cortó las manos y regresó el torso a su hermana. Esta historia solo demuestra que las fantasías de Ed solo fueron escalando de a poco. En un principio, cuando Ed fue capturado por las autoridades, se dijo que la mutilación y decapitación solo se hacía con fines prácticos y para evitar el reconocimiento de los cuerpos. Sin embargo, las técnicas de investigación forense permitieron reconocer a las víctimas sin tener esas partes del cuerpo, y para lo único que funcionó fue para satisfacer sus fantasías de la niñez. Simplemente, Ed estaba creciendo muy trastornado y sin falta de cariño y guía, provocando que los compañeros de la escuela se burlaran de él por su gran tamaño y timidez. Por este motivo, Ed se dedicó a evitar a todos los compañeros para que no tuviera que recurrir a la violencia. O sea, sabía que en algún punto tenía que llegar a la violencia, pero se trataba de alejar lo más posible de ella. Ay, mira, si hubiera convivido con la violencia desde este punto, yo creo que nunca hubiera asesinado a las personas. Tal vez golpearlas sí, güey, pero asesinarlas jamás. Güey, o sea, él tiene más ética de Mahatma Gandhi que tú, güey. Es que te digo, no, güey, siempre hay un yin y un yang, güey, y si lo tienes bien equilibrado, pues no pasa nada, güey, pero pues ya, si te pasas de pendejo, pues órale, güey. Te toca, ¿no? Te toca pagar lo que debes. Te toca lo que te toca, güey. Por aquel tiempo ya tenía unos 9 años y estaba a punto de hacer realidad sus fantasías. Después de que encontró a la gata de la familia y la enterró viva en el patio de la casa durante varias horas. Después fue a recuperar el cuerpo para decapitarlo. Atravesó su cráneo con un palo con el fin de colgarlo en la cabecera de su cama y poder realizarle varias oraciones. Esta no sería la única vez que practicaría la violencia con animales. La siguiente ocasión tuvo que esperar un par de años, cuando tenía 13. La familia volvió a tener otra gata que prefería la compañía de su hermana, razón por la que se encolerizó y lo obligó a lanzarse sobre la gata y tomar un machete que estaba en la casa. Le voló la tapa del cráneo y para ese momento la furia ya se estaba apoderando de él, apuñalando en repetidas ocasiones el cuerpo del pobre animal. Y después enterró una parte en el jardín y la otra la escondió en su armario esperando que nadie la encontrara. Maldito chico trastornado. ¿Qué tienen las personas en contra de los animales? Creo que les hace falta un poco de sensibilización. Exactamente, pero este es uno de los primeros pasos en los que te puedes ir dando cuenta de esta desensibilización de la violencia. El camino del puño es terrible, ¿sabes? Que tu hijo está tomando el camino del puño, esa es una de las primeras señales que puedes detectar y que posiblemente puedan salvar muchas vidas en el futuro. Tiempo después acudió a un campamento de verano donde aprendió a disparar, haciendo posible que volviera a atacar a un perro de su compañero, provocando que las burlas y los rumores sobre el enorme chico de 1,93 se esparcieran con facilidad y los jóvenes evitaran a toda costa mantener contacto con él. Por aquel tiempo, Ed tenía un amor platónico con una de sus maestras. Este sentimiento era bien conocido por sus hermanas, que en una ocasión decidieron molestarlo y le preguntaron que por qué no se atrevía a besar a la maestra. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Ah, sí, exactamente, güey. Sí, claro que sí. Ed era Carlitos. Carlitos, cielos. Pues es que a veces hay maestras, güey, que dices, pinche tentación, güey, no mames. Yo recuerdo todavía la primaria, güey, secundaria, güey, digo, sí había 2 que 3 maestras que digo, no mames, güey, hijo de su puta madre, lo que hubieras hecho por un pinche beso, güey. Toda pinche inocente, güey, de la pinche primaria y secundaria, ¿no? Un pinche beso, ¿no? Lean las batallas en el desierto, ahí están las respuestas, güey. Pero no mames, güey, pinches fantasías bien pinches locas. Hasta cierto punto no lo culpo, güey, es normal, güey. No quiero decirlo, güey, pero hasta cierto punto es normal. Porque pues sí, la mayor parte de tu vida te la pasas en la escuela, güey. Pues, entonces, era su amor platónico. Hay muchas facetas en donde se desarrolla esto, ¿no? Pues justamente, esto era solamente un amor platónico que él tenía, no iba a pasar a más y él lo sabía. Y la respuesta que le dio a sus hermanas fue la siguiente, cito: tendría que matarla antes de besarla, haciendo notar que también tenía fantasías necrofílicas, en donde seguía a su maestra hasta su casa,
le disparaba con un rifle para después decapitarla. Bueno, ese sí es otro nivel. Llevar su cabeza a su casa, donde podía besarla y tener sexo con ella cómodamente. Pero esto solo se quedó en fantasías, pero sería la principal fuente de lo que iba a producir en el futuro. La mayor inspiración que tuvo, ¿no? El sueño que iba a afectar a tantas chicas. La profecía que se tiene que cumplir. Él es el Mesías. Justo cuando tenía 13 años, su madre se había vuelto a casar con un fontanero de 45 años llamado Norman Turkis. Cielos, yo me sentiría avergonzado de ser el hijo de esa señora. ¿Cómo cambiar por un electricista por un fontanero, güey? Un destapacaños, güey. Incluso, déjame decirte que estuvo casándose y divorciándose en varias ocasiones. Pero déjame decirte que no estaba tan mal esta propuesta, güey, porque intentó ganarse a la familia, pues por el lado bueno. Pero el más difícil de ganarse fue Ed, que siempre se mostraba tímido, así que buscó la manera de poder acercarse a él y convertirse en su amigo. Así que lo empezó a llevar de pesca, donde empezó a tener un trato cordial con el joven. Pero aún así los impulsos violentos venían a él repentinamente. Tenía la loca idea de que en uno de sus escapes golpearía a su padrastro con una enorme barra de hierro para poder robarle su camioneta y dirigirse a California con su padre. Sin embargo, nunca pasó a la acción y continuó con sus salidas hasta que 18 meses después terminó separándose de Clarnell por su actitud y su forma de ser. Pinche vieja, güey. O sea, ya desde aquí nos damos cuenta que el problema era ella. Era la mujer, güey. Está completamente loca, güey. O sea, bien curioso y pues también la forma tan curiosa de criar a las hijas, porque no creo que sus hijas hayan tenido algún tipo de trauma en su crecimiento, ¿no? Porque no estamos hablando de ellas. No, las hermanas pues obviamente tuvieron un buen trato y se desarrollaron bien. O sea, vemos aquí las diferencias y aquí hay un claro patrón que podemos, si queremos rascarle un poco más, podemos encontrar muchas más cosas en otros tipos de personas, ¿no? Exactamente, es el mismo patrón de violencia y de desinterés hacia los niños, güey, que desde allí se comienza a gestar todo, güey. Así que para 1962 se va de su casa para volver a California. Se encuentra con su papá, que para ese momento ya se había casado con una mujer de su edad y ya tenía un hermanastro. Esto molestó a Ed, ya que toda la atención la tenía el nuevo miembro de la familia. Después, su presencia se comenzó a hacer un poco más molesta, así que solo duraría tan solo un mes, que según palabras de Ed, fueron bastante ilustrativos. Sabía que la relación con su padre era buena, y si se hubiera quedado con él, tal vez su infancia sería feliz. A su regreso a Montana, la relación con su madre no mejoró ni un poco, ya que en el mes que estuvo fuera, su madre dijo haber encontrado la paz, así que tomó la decisión de enviarlo al rancho de sus abuelos que estaba en California. Fue como ese meme de, tal vez si me hubiera ido con mi jefe, quién sabe, mi vida sería mejor. Se monía. Exacto. Y eso fue lo que hizo, y prefirió. Se monió y mandó a Ed a la chingada. No mames, qué culero. Pero las cosas tampoco mejoraron un poco, ya que Ed se había topado con la versión 2.0 de su madre, ya que su abuela, Moore, tenía prácticamente el mismo carácter de la madre, solamente que no era alcohólica ni violenta. Era una escritora dedicada que prácticamente se la había pasado al interior de su casa toda su vida, en completa tranquilidad. La llegada de Ed significaba alboroto y caos. Vaya. Cosa que no se esmeraba en ocultar y se lo hacía saber a Ed cada vez que tenía la oportunidad. Te digo, güey, siempre llega alguien que nos quiebra, güey, y dices, hijo de su puta madre, güey, me dan ganas de partirle la pinche cabeza. Hay personas que les gusta chingar la madre, güey. Pero tampoco es motivo, güey, para que andes matando personas, güey. Desgraciadamente, no. Esto sin mencionar que para ese momento su abuelo tenía principios de demencia senil, haciendo bastante complicados sus cuidados que realizaba su abuela de mala gana. Qué triste. Este trato tan cruel por parte de su abuela solo provocó que Ed encontrara los patrones de comportamiento de su madre. Terminó hartándose de esa actitud hasta que el 29 de agosto de 1963, una mañana como cualquier otra, algo había molestado a su abuela, que comenzó a regañarlo y humillarlo inmediatamente. Así que fue a la cochera, en donde estaba guardado un rifle de calibre 22 que su abuelo le había regalado de bienvenida. Regresó a la cocina, en donde encontró a su abuela revisando un par de escritos.
apuntó a su cabeza y jaló al gatillo. Después decidió rematar a su abuela con 2 disparos en la espalda. Sacó un cuchillo de la cocina y comenzó a apuñalarla en varias ocasiones. Cuando su ira se había desvanecido, entró en razón de que había asesinado a su abuela, y seguramente su abuelo, que había salido de casa, encontraría su cuerpo. Así que arrastró el cuerpo hasta el cuarto y esperó a la llegada del abuelo para volarle la cabeza en el momento en el que pusiera un pie adentro. Cuando ambos cuerpos estuvieron juntos, Ed no tuvo de otro que llamarle a su madre, ya que no tenía idea de lo que tendría que hacer ahora. No mames, güey. Tan inocente el Ed, güey. ¿Qué demonios, güey? Es como si le pasaba. Es como si voy a pagar la parte consciente, güey, y voy a liberar el inconsciente, güey. Y es como no sé si alguien haya visto Irene, yo y mi otro yo, güey. Algo así, güey. Te salió de él, güey, y asesinó a sus abuelos, güey. No sé qué demonios pasó en su cabeza, güey. Se bloqueó, se briqueó, güey. Pero se puso completamente loco el vato. Exacto, güey, entró en esta ruptura de psique, güey, como lo conocemos típicamente. Se le quebró el psique al encontrar este patrón de comportamiento entre su madre y su abuela, y al ver que iba a ser lo mismo, iba a seguir viviendo con su madre, güey. Entonces dijo, voy a acabar con esto desde la raíz, y prefirió matarla. Pero aún así, todavía tenía la inocencia de tener esta inseguridad, de no saber qué hacer y tener que preguntarle a su mamá cuál era el siguiente paso, güey. Y cuando Clarnell se enteró de todo, simplemente le dijo que se comunicara con la policía. Realmente lo que pasara con su vida no le importaba. Y en cuanto a las unidades policiales estuvieron en el rancho, fue interrogado para saber por qué había cometido los crímenes. Pero simplemente dijo, solo quería saber qué se sentía matar a mi abuela, y lamento no haber tenido una cámara de video para grabarlo. ¡Woo! Un clásico, casi, mames, güey, qué desgraciado. Dijo, y lamento no haber tenido el momento para poder desnudarla. No mames, te digo, güey, lo único que le faltaba al desgraciado era una cámara. Y esto lo iba a agregar en un futuro, güey, así que manténlo ahí guardado. Porque estas declaraciones incoherentes solo provocaron que las autoridades lo declararan con principios de esquizofrenia y fuera enviado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad en Atascadero, con el número de prisionero 5567. Incluso contó, en 1964, allí la edad media de los presos era de 36 años. Según la ley, yo tendría que haber ido al Hospital Estatal de Napa, que es de mínima seguridad, pero el juez estaba tan escandalizado por mis crímenes que declaró que no quería enviar a este tipo de jóvenes a Disneylandia. Por eso caí en Atascadero con personas que tenían 20 años más que yo. 20 años más de experiencia en asesinato, robo, violencia y violación, güey. Dios mío, el caldo perfecto para convertir a un chico en un profesional. Exacto. Güey. Pero incluso dijo, pero aún así me hice duro. Incluso salvé la vida de un joven que estaba siendo estrangulado por otro. No digas mamadas, Kemper. Pues tenía una gran estatura y de esto se agarraba. Sin embargo, se mantuvo con una muy buena actitud y comportamiento, ganándose la confianza de sus doctores, que poco a poco lo fueron introduciendo en el campo de la psicología. Paciente del mes. El paciente del mes, güey, porque lo dejaban presenciar todos los exámenes psicológicos de los reos. Mames, güey, excelente, mira, güey, excelente forma de aprender, güey. Exacto, en donde comenzó a tomar muchas ideas para que en un futuro pudiera realizar sus impulsos violentos con bastante facilidad. Buenas notas, y además ya la tenía de agane, güey, porque ya tenía la confianza de las autoridades hasta cierto punto. Y ahorita vamos a llegar a eso, güey, porque va a profundizar en esta confianza. Porque entre todas estas ideas que tomó de estas entrevistas, se encontraba cómo acercarse a las víctimas, ganar su confianza y nunca dejar testigos. Aunque esto fuera un enorme peligro para la sociedad, los psiquiatras veían que la actitud de Kemper mejoraba día con día, así que decidieron reevaluar su caso, descartando la posibilidad de que tuviera esquizofrenia paranoide, y en realidad tuviera un trastorno de personalidad. Para ese momento ya tenía transcurrido unos 5 años de sentencia. Ed recién había cumplido sus 21 años, así que el tribunal tomó la decisión de ponerlo en libertad condicional,
Esto sorprendió a Ed, que estaba casi seguro de que al cumplir 21 sería trasladado al hospital estatal de Higio, donde se mantendría encerrado por varios años más. Pero en cuanto estuvo frente al comité, lo dejó bajo el cuidado de su madre por los próximos 18 meses que le quedaban de condena. ¡Cielo santo! El peor error que pudo haber cometido el Estado. Exacto, güey, porque hasta los psiquiatras le aconsejaron al Estado, güey, que no le entregaran a Ed a la madre. No mames, si el Estado no me importa, güey. Dénselo a la madre. ¿Quién puede ser mejor para cuidar a su hijo, no? Exacto, güey. El Estado siempre cuidando a las familias. Y aquí una pinche águila norteamericana. This is America. This is America, motherfucker. Para ese momento, su madre ya estaba trabajando en la Universidad de Santa Cruz y se había casado en 2 ocasiones más sin éxito. Vaya. Por lo cual culpó a este Ed Kemper, por supuesto. Pero al final de cuentas tenía que soportar de nueva cuenta la actitud de su madre, ya que debía cumplir su parte del trato de liberación, y es que debía de acudir al California Youth Authority, una escuela en donde asistió unos 3 meses y con muy buenos resultados. Es momento en donde sus médicos se dan cuenta de que Ed pertenece a ese poco porcentaje de la población que está por encima de lo normal en cuanto al IQ, ya que él presentaba uno de 145. Además, recomendaron que lo mejor es que se mantuviera lejos de su madre, pues los psiquiatras detectaron que era el mal de todos sus problemas, pero la recomendación siguió siendo ignorada por la Junta de Liberación. Una vez que el gigantón estuvo en las bahías, sabía perfectamente que le costaría mucho integrarse en la sociedad. Para ese momento ya había alcanzado la adultez y su estatura ya figuraba en 2 metros 10. ¡Ah, qué monstruo! Y pesaba aproximadamente unos 125 kilos que estaban repartidos en todo su cuerpo. El coloso Kemper. Haciendo que se viera muy gracioso cada vez que se movía, güey, ya que le costaba trabajo, güey, por su gran tamaño. Puta grasa corporal, no me lo imagino. Es muchacho, como a estos jugadores de básquetbol, güey, que llegan a medir 2 metros 15, 2 metros 20, güey, y se ven gigantes, güey, agarrando una pinche botellita, güey. Kobe Bryant, güey, Shaquille O'Neal, güey, no mames, agarrando una pinche botellita, güey. No mames, pues por eso el pinche balón le cabe en las putas manos, güey. Imagínate, güey, qué tan fácil es jugar básquetbol con esas putas manotas. Exacto, güey, entonces... para que te des como una idea de cómo era el comportamiento y cómo se movía Increíble, güey, es un tipo gigantesco. También se mostró indiferente a cómo se movía el mundo en ese tiempo. Eran los 60 y se podía sentir el movimiento de revolución por todos lados. En esa época los hippies salían a las calles exigiendo paz. You say you want a revolution. Yeah. Cosa que disgustaba a Kemper, que los creía de clase baja, siempre llevando su cabello un poco largo y con un bigote perfecto y bien cuidado, vistiendo convencionalmente y mirando el mundo a través de sus gafas metálicas y mucho LSD, carnal. Pobre muchacho, güey, imagínate la mejor época y que no puedas encajar, güey, es todavía peor, güey. También lo marcó, pobre muchacho. Eso también afectó muchísimo en su comportamiento, güey, porque era una cuestión que no tenía mucha importancia para él. Pero solamente era cosa de dejarse el cabello largo y ya, güey. Tenía el bigote perfecto para ser un hipioso, güey. Podría encajar perfectamente, güey, pero simplemente su ideología no encajaba del todo con los de los jóvenes de esa época. Ah, no, pues claro, ya había escogido el camino del puño. Pero tampoco pudo hacerlo en su casa, ya que su madre siempre lo regañaba y trataba de que pensara en su futuro. Ah, tienes razón, en su casa también tuvo el camino del puño. Clarnell tenía miedo de que terminara siendo un hombre mediocre como su padre, así que le insistía en que terminara sus estudios y consiguiera una plaza en la Universidad de Santa Cruz. Las discusiones se ponían tan intensas que casi terminaban con violencia. Ed contó: nunca he peleado verbalmente de modo tan cruel. Si hubiera sido un hombre me hubiera agarrado a puñetazos, pero era mi madre. Aunque hubiera sido completamente capaz de graduarse, simplemente no quería hacerlo. Él tenía puestos los ojos en la academia de policía, donde podría personificarse como su héroe de la infancia, John Wayne. Aunque realizó todas las pruebas y pudo pasarlas con éxito, terminó siendo rechazado debido a su gran estatura. Así que nuestro gigante psicópata tuvo una decaída en su autoestima que lo obligó a refugiarse en los bares de la localidad,
en especial en el Jury Room, que estaba ubicado enfrente del juzgado local, en donde se reunían policías que estaban fuera de servicio, donde comenzó a entablar muchas pláticas con conservadores que despreciaban a los hippies de la época. Así que poco a poco se fue abriendo paso en ese círculo de policías que comenzaron a apodarlo como Ed el Grande. Como siempre, güey, la policía en contra de la paz y la libertad, güey. Sí, güey. Maldita represión. Había un choque tremendo en ese tiempo, güey, también. Bueno, mira, ya van más de 60 años, güey, y te digo. Y sigue habiendo este choque, güey. Hijo de su puta madre, güey, ¿cuándo va a cambiar? Se ve para futuro, güey. Pero en el tiempo en el que decidía qué iba a hacer con su vida, consiguió algunos empleos menores. El más conocido fue una gasolinería en donde conoció a una joven de 16 años con la que comenzó una relación sentimental. Él estaba muy contento, pues en toda su vida lo menospreciaban y lo evadían. Sin embargo, la chica sí tenía atracción por él, pero Clarnell comenzó a entrometerse de más en su vida. Sabía que era menor y no pararía de molestarlo con eso, así que por todos los medios posibles logró que la relación se terminara. Ed estaba seguro de que esa era una de las únicas oportunidades que tendría para formar una relación. Le costaba mucho trabajo relacionarse con los de su edad, e incluso estuvo dispuesto a pedir la ayuda de su mamá para que le presentara a algunos estudiantes de la universidad, pero se negó rotundamente porque no quería que un perdedor como su padre conociera a esas mujeres que eran mucho para él y terminaría lastimándolas. ¡Qué desgraciada madre, güey! Yo le hubiera partido a su madre a mi madre. Sí, güey. Literalmente. Era una culera, güey. ¿Qué estás diciendo, estúpida? No, lo más triste es que nunca tuvo a alguien que lo defendiera, güey. Su padre se fue, güey. Le faltaron huevos también para enfrentar a la pinche vieja loca, güey. Solo por el chiquillo, güey. No. Digo, no se quedó mal. Por sus hijos, güey. Algo malo, güey. Bueno, ¿qué te digo? Pero, pues bueno, al final de cuentas ya le había pasado a chingar la vida, porque justo después encontró un nuevo empleo como guardavías en el Departamento de Autopistas de California, en donde se encargaba de avisar a los automovilistas de las obras que se estaban llevando a cabo. Esto le dio la facilidad de juntar un poco de dinero para mudarse con un amigo a la localidad de Alameda en San Francisco. Además, adquirió una motocicleta nueva que tuvo que dejar después de 2 accidentes en donde un policía lo chocó, provocando que se fracturara la mano y se golpeara la cabeza. Se llevó a cabo un juicio en donde se le tuvo que pagar la suma total de $15,000. ¡Qué afortunado es este sujeto, güey! Exacto. Mira que ganarle un juicio a la policía, güey, es como... ¡Oh, no, vergo! Pues tenía todas las de ganar, güey. Bueno, pues mira, el muchacho, yo no sé de qué demonios se quejaba, güey. Tenía una suerte... Bueno, fuera de su casa, ¿verdad? Porque dentro de su casa, güey, tenía otra suerte que dices... Puta, no, pobre muchacho. Pero al final de cuentas, lo que él tenía era una mentalidad de un niño de 15 años en la que se había quedado antes de ser encerrado, y lo único que quería era gastar su dinero de la mejor manera. Yo digo que lo único que quería es un amigo. Quería una figura paterna, güey. Quería poder tener esa sensación de que alguien lo guiara por su camino en el crecimiento o adultez, güey. Sí, claro que le hizo falta. Pero para poder reemplazar esto, adquirió un Ford Galaxy del 69 de 2 puertas. Ay. Y empezó a coleccionar navajas, pistolas, bolsas de basura y esposas que mantenía ocultas en el maletero de su automóvil. Nada mal, un chico malo, un chico rudo, güey. Este tipo estaba 20 años en el futuro, güey. Y a partir de 1970 y 1971, Ed comenzó a pasear por las autopistas y carreteras durante su tiempo libre del trabajo. ¿Ves? Te digo, solamente le faltó una chaqueta, güey. Porque si se hubiera quedado con la moto, güey, hubiera sido 20 años adelantado a su época. Pero pues ni con eso conseguía chiquitas. Así que lo único que hacía es que, gracias a su estadía en Atascadero, había notado la enorme cantidad de chicas que caminaban por la autopista haciendo autostop. Era consciente de que su aspecto y gran tamaño terminaba ahuyentando a la mayoría. No sé, güey, mira, aquí es cuestión de perspectivas, ¿no? Porque yo digo que también aquí las mujeres entra mucho el fantasear con uno grandototote. Ah, claro que sí. Mira, yo le tengo envidia a este muchacho, güey. Mira que medir 2 metros 10, güey. ¿Cuánto le habrá medido esa mierda? No. Esa será una incógnita que no sabremos. Que no sabrás, güey.
Al menos que lo vayas a visitar a la cárcel, güey. No Todavía mames. sigue vivo, güey. No mames, yo no voy a ir a Estados Unidos a visitar a Ed Kemper. Pero, pues, su aspecto podría ahuyentar a la mayoría. Así que se mostraba indefenso y bastante amable para poder ganarse su confianza. Y una vez que estaban arriba del auto, trataban de fingir que le importaban los temas de la actualidad para poder tener conversación. Mientras tanto se imaginaba todos los posibles escenarios de cómo podría matarlas. Todo eso mientras había una pistola debajo de su asiento y varios cuchillos listos para ser utilizados. ¡Qué tranquilidad! Ed recuerda que este proceso se realizó en más de 150 ocasiones, para que se sintiera con la seguridad de poder dar el siguiente paso, que fue el 7 de mayo de 1972. Había tenido una pelea bastante fuerte con su madre por teléfono y lo único que deseaba era poder buscar la manera de eliminar toda esa rabia acumulada. Deseaba poder asesinar a su madre, pero aún no estaba listo, además de que su proceso de investigación y experimentación aún no estaba completo. Así que solo decidió dar ese salto y ponerse una camisa de cuadros marrón claro y unos pantalones vaqueros de color negro. Esa tarde condujo directamente hacia la autopista en busca de alguna víctima, y las desafortunadas fueron Mary Ann y Anita Luchesa. Apenas tenían 18 años y eran compañeras de cuarto en Fresno College State. Rápidamente, Ed las identificó como potenciales víctimas. Acercó su Ford Galaxy de 2 puertas y les preguntó su destino. Estaban de camino a la Universidad de Stanford, aproximadamente a 1 hora del lugar. Ed miró su reloj para intentar pasarse como un conductor normal, que sería caritativo con ellas al prestarle su tiempo. Ah, claro, por supuesto. Para despistarlas nada más. ¿A dónde van, chicas? Yo las puedo llevar. Híjole, pero pues a ver si me da tiempo. Y eso era una gran técnica, porque de inmediato confiaban en él, y accedieron inmediatamente y se subieron a la parte trasera del auto. Una vez en el camino, comenzó la plática para obtener un poco de información. ¿Qué hace un taxista seduciendo a la vida? Asesinando unas chicas. Cielos. Rápidamente notó que las chicas no conocían la zona y sería muy fácil de engañarlas. Por un rato condujo en dirección correcta hasta que encontró una desviación por la carretera comarcal. Rápidamente las chicas sabían que estaban en problemas. Mary se armó de valor y le preguntó qué es lo que quería, y en respuesta Ed desenfundó su pistola Browning que tenía bajo su asiento y les dijo: ustedes saben lo que quiero. Anita estaba demasiado asustada y no podía decir nada. Así que Mary tomó al mando de la situación e intentó razonar con Ed para que las dejara ir. ¡El culo la vida, señoritas! Pues va a tener que ser las dos. Y sí, fueron las dos, güey, porque Maldita sea. a pesar de que intentó reflexionar con él y encontrar un poco de compasión y bondad en su interior, todas esas técnicas ya las había escuchado antes en su estadía en Atascadero, cuando aplicaban los exámenes psicológicos a los abusadores sexuales. Por un momento pensó en dejarlas ir, pero desistió en esa idea y condujo hacia un lugar totalmente solitario. Les dijo que tendría que amarrarlas. Una de ellas tendría que estar encerrada en la cajuela y la otra estaría en la parte trasera, para poder llevarlas a su departamento. Ató a Mary al cinturón de seguridad mientras se llevaba a Anita y la encerraba en la cajuela, sin que pusiera resistencia. Inmediatamente regresó al automóvil y le ató las manos detrás de la espalda a Mary. En el proceso, su antebrazo tocó el pecho de la chica e inmediatamente se disculpó, que es una curiosa manera de pensar, ¿no? Discúlpeme por dejarla, pero la voy a matar. No, güey, está bien bizarro ese pedo, ¿no? Oh, disculpe. Quiero su vida, pero no su seno. Exacto, güey. ¿Qué demonios se te pasa, güey? No mames, yo creo que en una situación así, yo creo que cualquier mujer se hubiera reído, güey, pero de tantos nervios es como de... no mames. Oh, disculpe. No, güey, no me lo imagino. No te lo imaginas, güey. Sin embargo, por más disculpas que pidiera, no evitaría que pusiera una bolsa de plástico sobre su cabeza mientras la estrangulaba con el cordón de una bata. Pero Mary no tenía planeado rendirse tan fácil. Lanzó un mordisco y logró romper la bolsa de plástico. Se movía tanto que logró desenredar el cordón de su cuello. Esto claramente molestó a Ed, que estaba perdiendo el control sobre la situación. La ira se apoderó de él, tomó una navaja de la guantera y apuñaló en repetidas ocasiones en la espalda. Lanzó un gemido de dolor y Ed le pedía que se callara. Mary no hizo caso y continuó haciendo el ruido
así que volvió a apuñalarla en varias ocasiones. La chica, a pesar de los cortes, seguía con vida e intentaba dar pelea. Trataba de comunicarse con Ed, que no sabía qué hacer. La única opción era terminar la situación rápidamente. Volteó a la chica y la degolló. En segundos, el silencio reinó el auto. Rápidamente se dirigió a la cajuela donde esperaba Anita. Era seguro que había escuchado a detalle todo el ataque y estaría a la defensiva en cuanto abriera la puerta, así que tendría que matarla rápidamente. En cuanto puso sus manos sobre la llave, se dio cuenta de que estaba salpicado de sangre. Abrió el maletero y comenzó a explicar que Mary se había puesto un poco violenta y la había insultado, así que tuvo que darle un puñetazo en la nariz para que se estuviera quieta. Es por eso que necesitaba la ayuda de Anita para que la pudieran estabilizar. La sacó de la cajuela, pero justo detrás de su espalda llevaba consigo la navaja más grande que había conseguido. Se abalanzó inmediatamente en contra de ella, pero su ropa era tan gruesa que tuvo que repetir el ataque en varias ocasiones para que pudiera herir a la joven. Pobre güey, tan grandote y tan pendejo, 2 metros 10, güey, y tener que atacar por la espalda, güey. ¡Qué puto, güey! Y eso, que no tenía mucha técnica, no tenía mucha experiencia en ataque, güey. De hecho, todavía le daba miedo y estaba muy nervioso. Era la primera ocasión en la que cometía un crimen. Lo notamos, güey. Le tocó el seno. Disculpe, güey. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pendejada! Al final de cuentas, así funcionaba esa retorcidamente. Y en el proceso se terminó cortando las manos también, güey, para veas qué tan pendejo es. ¡Qué pendejo! Es como tratar de cortar un aguacate, güey. Ed estaba completamente extasiado. Trataba de poner atención en todos los detalles de la muerte para revivirlos más tarde. Antes de que la chica fuera vencida, se percató de que había unas voces lejanas que se acercaban al lugar. Ed no les tomó mucha importancia y concluyó con el trabajo. Cuando Anita fue vencida, cayó en seco en la cajuela y la dejó ahí, mientras iba al interior del auto y aventaba el cuerpo de Mary al piso y lo cubría con un abrigo. Aproximadamente ya habían pasado unas 2 horas desde el momento en el que había recogido a las chicas y estaban saliendo del lugar desolado, cuando notó que las voces que había escuchado hace un rato pertenecían a una pareja que estaba visitando una casa. Era muy posible que los presentes escucharan las peleas y gritos de las chicas, así que tendría que huir lo más rápido del lugar. Cuando pasó a su lado, trató de continuar con la expresión menos preocupada para no levantar sospechas, güey. Iba conduciendo así, güey. Me recuerdo una experiencia en la que vi a un señor, bueno, en la que vimos a un señor, güey, que se lo estaba llevando a la chingada, güey. Sí, con güey. unos güeyes atrás empujando su carro y él en el volante con una sonrisa, ¿no? Perfectamente, No, güey. mames, que se lo llevan a ver, güey. Buenas tardes, güey. Todo sucedió en cámara lenta, güey. No, épico, güey. Condujo por un rato por la carretera, en donde un policía lo detuvo porque uno de los faros traseros de su auto estaba roto. Así que aplicó la mexa de ganarse a la policía, sacándole la plática y haciéndolo reír. Ándale, poli, échame la mano. Pues no sé, güey, al chile nunca me ha funcionado, güey. Siempre me han Es que no hecho la tienes vida carisma imposible, para... No sé, güey. No, sí lo tengo, güey, pero como que con ellos no funciona ese carisma, güey. Es como que con la banda, así, los cholos, güey. Ahí sí funciona, güey, con los polis no. Porque solo de esta manera la policía lo dejó ir libremente y sin sospechas de que tenía 2 cuerpos en el auto. Es un chico afortunado. Después se dirigió a su departamento en Alameda, ya que su compañero de cuarto había salido y el lugar estaba solo. Envolvió los cuerpos en unas mantas y las llevó al interior del cuarto. Les quitó la ropa y decapitó, para poder descuartizarlos. Investigó las pertenencias de las víctimas, encontró sus identificaciones y decidió guardarlas a modo de trofeos. Claro. Además de unos $, que llevaban en efectivo. Y después fue deshaciéndose poco a poco de las pertenencias y de algunas partes de los cuerpos, arrojándolas a la carretera, aunque se dice que también enterró algunas en parajes agrarios en Santa Cruz. Las cabezas de las víctimas fue lo único que guardó en su closet, ya que estaba practicándoles sexo oral a las cabezas durante varios días. ¡Qué excitante! Güey, estoy un pinche loco, güey. Güey, no, estaba completamente trastornado este muchacho, Hasta que fue inevitable la putrefacción.
así que subió a una montaña y tiró las cabezas hasta el fondo de un acantilado. Pero mira, siento que hasta también en eso tuvo fortuna el muchacho, güey. Se te está descomponiendo la cabeza, güey. Imagínate meter esa cabeza, güey, en otra cabeza, güey. A chingar. Puta, güey, qué asco, güey. Una cabeza dentro de otra cabeza, güey. Pues, tienes la cabeza aquí, güey, y metes la cabeza ahí, güey. Tu cabeza de abajo. Claro, por supuesto. Entiende la metáfora. El descabezado doble, güey. Claro, por supuesto. Imagínate. Cabeza al cuadrado. Cabeza al cuadrado. Tuvo suerte el muchacho de no contraer nada, ¿sabes? Hasta cierto punto tuvo mucha suerte, porque si hubiera contraído algo, nos habríamos librado de muchas más muertes. Pero de todos modos, a pesar, si hubiera contraído algo, pues no es como que las personas con las que tuviera sexo estuvieran vivas, güey. Pero se hubiera muerto más pronto, güey. Entonces, también se libra de otra, güey. Si en algún punto, bueno, él hubiera pensado esto, ¿no? Si en algún punto me detienen, güey, yo estoy enfermo y me voy a morir, güey. No voy a cumplir la cadena perpetua, güey. Bueno. Pero ni siquiera pensó en eso, güey, tampoco, o sea, eso era un genio, güey, pero le faltaba visión. Exacto, güey, a él no le importaba eso, solamente quería satisfacer su placer en ese momento, güey. Qué extraño. Y déjame decirte que el tirar las cabezas a los acantilados le funcionó perfectamente, güey, y lo llenó de seguridad. Sabía que mientras los nombres de las jóvenes figuraran como desaparecidas, no se daría comienzo a una investigación, y justamente para la policía no significaría nada. Para mí hubiera sido más divertido quemarlo, güey. Bueno, más divertido, vete a la verga, güey. No sé, güey, no hubiera habido evidencia, güey. O sea, si las avientas, güey, pues ahí va a estar el cráneo, güey, ¿no? Y en algún punto alguien se va a preguntar, güey, ¿de dónde salió? Déjame decirte que también es un proceso bastante complicado el quemar restos humanos. Pero pues él lo hubiera disfrutado, güey, ¿qué no hacía eso? Pues igual, pero creo que la piromanía no era lo suyo. Creo que no. Sin embargo, los padres de las jóvenes ya habían levantado las denuncias correspondientes en las estaciones de policía. Frecuentemente eran desestimadas, pues algunas jóvenes se fugaban con sus novios o se perdían en los rincones más placenteros de la localidad. Un clásico, güey, pinche policía, güey, librándose del caso. Se fue con el novio. Exacto, güey. No, porque para las autoridades solo figuraban como fugitivas, como siempre ha sido, güey. Incluso en cualquier país, aquí en México se da mucho el caso de que, no, quién sabe, a lo mejor se fue con el novio, hay que esperar más tiempo para ver si no aparece. O la chingada, güey, cuando realmente fueron secuestradas, güey, o ya están siendo transportadas a otro país o a otro estado, güey. Nunca se sabe, nunca se sabe. O sea, todo ese tiempo que pierden las autoridades solamente por desestimar los casos, güey. Después de esto se detuvo por unos 4 meses, ya que había tenido otro accidente en moto y tenía enyesado su brazo. Ay, pobre idiota, güey, te digo, era un genio pero también era un idiota. Sí, eso sí, güey, eso no te lo niego, imposibilitándolo de llevar a cabo sus más oscuros deseos. Pero esto no le preocupaba mucho a Ed, que se conformaba con recordar los asesinatos de Mary y Anita con detalle. Excitante. Además de pasarse horas viendo fotografías de sus cuerpos desmembrados que había tomado con una cámara Polaroid. Justo durante este periodo de tiempo, unos excursionistas encontraron las cabezas de las víctimas y dieron aviso a las autoridades. ¿Ves? Te dije, güey, era mejor quemarlas. Vaya. ¡Consejo! Consejos muy malos. ¡No me hagan caso! Sin embargo, para ese momento, prácticamente todas las pistas del caso se habían enfriado, y era algo que no le preocupaba mucho. Así que para el 14 de septiembre, estaba circulando por la avenida universitaria de Berkeley en busca de alguna víctima, cuando identificó a una chica oriental muy joven que hacía autostop en la parada del autobús. Yoko, ¿eres tú? Por ahí va el nombre, güey. Ay, porque... pues ojalá hubiera sido Yoko, güey. Quizás todavía tendríamos a los 4 bichos. A los 4, bueno, quizás no, porque Paul McCartney es un clon, güey. Ah, bueno, y también George se enfermó de cáncer, entonces pues eso es inevitable. Bueno, sí, pero los tendríamos juntos, güey. Por un tiempo más, Poquito. Pero en realidad la chica que se subió con él era Aiko Ko, que tenía 15 años, que se dirigía a su clase de baile en San Francisco. Por lo general no se atrevía a pedir aventón a desconocidos, pero ese día su camión ya había tardado más de lo habitual y temía llegar tarde a la clase. Ese día le tocaba morir, pobre chica. Así que no lo pensó 2 veces antes de aceptar la ayuda de Ed Kemper. De la misma manera con Mary y Anita,
Le dio vueltas por diferentes carreteras hasta que tomó una desviación que iba hacia la costa. Rápidamente notó que no estaba en dirección hacia su destino, así que comenzó a gritar y a suplicar a Kemper para que la dejara ir. En respuesta, Ed desenfundó una pistola Magnum 357 y la colocó en las costillas de la chica. Mientras tanto, intentó calmarla y le dijo que en realidad lo que quería era suicidarse y solo necesitaba una buena conversación para que se sintiera escuchado. Esto calmó un poco a Aiko, así que accedió, ya que no tenía muchas opciones con una pistola en sus costillas. Le dijo que tendría que amordazarla y atarla para que no hubiera ningún percance, pero obviamente era algo inaceptable. Aiko comenzó a forcejear con Ed. Realmente no era una contrincante fuerte. Había una gran diferencia de tamaño y de peso, y Ed lo ocupó a su favor para subirse en ella y taparle la boca y la nariz. A pesar de que dio mucha pelea, terminó sucumbiendo ante la fuerza. Después de un rato dejó de hacer fuerza, pues creía que había perdido la conciencia. Pero de inmediato la niña volvió a pelear intentando escapar. Esto enojó a Ed, que volvió a subirse encima hasta que estuvo completamente seguro de que estaba desmayada. Luego la arrastró afuera del coche para violarla y estrangularla con la bufanda que llevaba puesta. Cuando terminó con el atroz acto, la envolvió con una manta y la encerró en la cajuela de su Ford. Puso en marcha el auto y condujo por la carretera hasta encontrarse un bar donde bebió una cerveza, y después se dirigió a casa de su madre solo para comprobar si ella sospechaba de su comportamiento. No digas mamadas. Dijo: durante hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, exclusivamente para pasar el tiempo. Le dijo que había ido cerca de la bahía esa tarde, lo cual era mentira, comprobando si se revelaba en mi rostro, en mi comportamiento o en mi modo de hablar algo que estaba haciendo. Y no fue así. No se mostró alarmada y no me hizo preguntas inoportunas. Después de salir de casa de su madre, no se pudo resistir a abrir la cajuela para observar el cuerpo de Aiko. Dijo: sabiendo que ya estaba muerta, palpé varias partes de su cuerpo para saber si aún estaban calientes, solo por curiosidad. Aproximadamente a las 11 de la noche llegó a su departamento en Alameda. Colocó el cuerpo de Aiko en su cama mientras revisaba sus pertenencias y trataba de conocer un poco de la vida que había arrebatado. Típico. Sí, güey, quería conocer un poco su trasfondo. Después continuó con el macabro ritual, como en el caso de Mari y Anita, solo que en esta ocasión todos los trozos humanos, a excepción de la cabeza, fueron a parar a las montañas de Santa Cruz. Lo más hardcore de este asunto es que se atrevió a ocultar la cabeza de Aiko en su cajuela, y 2 días después lo acompañó a Fresno, donde tenía una cita psiquiátrica periódica para reportar sus avances con las autoridades, en donde se le dijo que había tenido bastantes progresos desde la última visita, por lo cual recomendarían a la junta que borrara su expediente criminal juvenil. Güey, no, este tipo tenía la vida ejemplar, güey. Tenía mucha suerte, güey. A pesar de todas las pendejadas que hacía, güey, tenía una suerte, güey, que dices, güey, no, es todo el universo conspira para que pueda hacer sus marranadas. Exactamente, güey. Le iba a ir saliendo las cosas un poquito mejor, güey, porque gracias a que tenía un expediente criminal no podía conseguir un trabajo y tampoco adquirir armas de fuego legalmente. Cosa que sucedió en noviembre cuando el tribunal le dio el fallo a su favor y su expediente fue limpiado. Justo por la misma época, Ed se había quedado sin un solo centavo y ya no podía pagar el alquiler de su departamento, así que tuvo que regresar a la casa de su madre, dando inicio a una nueva cuenta a las peleas. Solo que en esta ocasión Ed tenía su Ford con el que conducía por horas en Santa Cruz y visitaba a los policías en el jury room. Qué bueno que la gasolina era barata. Y el mantenimiento del coche. Hasta que en enero de 1973 sus ansias por una nueva víctima comenzaron a resurgir. Para ese momento ya habían comprado una pistola Rogers calibre 22 automática. Estaba muy emocionado, ya que había esperado con ansias tener un arma propia. Así que para festejar debía de encontrar una nueva víctima. Decidió romper una de sus reglas básicas, no atacar cerca de su domicilio, pero estaba muy feliz y fue a darse varios paseos por la Universidad de California. Excitante, güey, no mames, güey, este tipo ya estaba fantaseando con algo más. Este tipo necesitaba algo más fuerte, güey, para sentirse Tenía saciado. que ir acortando sus periodos de enfriamiento.
y esa tarde estaba lloviendo a cántaros, haciendo que las posibilidades de encontrar una nueva víctima incrementaran. Dijo: yo iba dando vueltas porque eran aproximadamente las 5 de la tarde. Recorrí varias veces el campus y había podido recoger a 2 o 3 víctimas, 2 de ellas al mismo tiempo. Lo deseché porque había mucha gente alrededor que vería subirse al coche a las muchachas, pero las demás circunstancias fueron perfectas. Estaba lloviendo tan fuerte que la gente se subía en el primero que se presentaba. Pero a pesar de que prácticamente el momento perfecto lo había dejado ir, estaba a punto de desistir su casa, hasta que se dirigió por la avenida Mission cuando vio a una mujer de baja estatura y rubia que pedía un aventón. Perfecto. Su nombre era Cynthia Scal, que estaba saliendo de su trabajo de niñera y regresaba a su habitación en Cabrillo Community College. En esta ocasión, desde el momento 1 que se subió al automóvil, Ed la amenazó con la pistola. ¡Oh, no mames! ¡Qué desgraciado, güey! Ahora no se esperó. Quedó perpleja ante la situación y para tranquilizarla se guardó la pistola debajo de la pierna y le dijo que estaba a punto de suicidarse y necesitaba con quien hablar. Bueno. Condujo unas 2 o 3 horas hasta que tomó la carretera a Watsonville. Se detuvo en una carretera desierta. Estuvieron por un momento y le comentó a Cynthia que tendría que ir a casa de su madre por un momento y tendría que mantenerse callada y encerrada en la cajuela. Vaya. Ya que no quería que los vecinos de su madre lo vieran llegar con una chica. Sin embargo, su poder de convencimiento o de manipulación era demasiado grande que terminó aceptando. No mames, güey, el poder de un caballero, güey. Exacto, güey. Incluso, no lo dices de mamada, güey, pero si tú buscas en YouTube caballerosidad Ed Kemper, güey, te van a salir un chingo de videos de estos lavacocos que dicen tienes que comportarte como un hombre, fíjate cómo actúa, cómo se comporta este tipo, y pendejadas así, güey, porque creían que Ed Kemper era todo un caballero, que era todo un caballero, pero la neta es que no, güey. No mames. Te digo, este tipo te vuela la cabeza, güey. Es como la mezcla entre lo sádico, güey, y lo caballeresco, güey. Y es como de, vamos a cenar humano hecho en lasaña, güey. Así de caballeroso se ve este tipo. Güey, tenía un poder de convencimiento tan fuerte y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, güey. Tenía un y es monóculo. importante que lo digas, güey. Pero en cuanto la vio acurrucada, desenfundó la pistola y de un solo balazo la mató instantáneamente. ¡Vámonos a la verga! Te engañé, güey. ¡Bazinga! ¡Pam! Dijo, en los otros casos había tenido, ya saben, una reflexión, pero ahora nada. Un segundo antes estaba viva y al siguiente ya no existía. Solo un silencio completo. Se mamó el desgraciado. De inmediato volvió a su casa. Sabía que su madre no estaba, así que como pudo cargó el cuerpo de la chica con el vendaje de su brazo que aún tenía, güey. Ya no tenía el yeso, pero tenía un vendaje que se había llenado de sangre y tuvo que cubrir con grasa de zapatos para que no se diera cuenta. ¡Ay, qué idiota, güey! Pudo haber utilizado la grasa del coche. ¡Ay, yo dando ideas, ¿verdad? Mientras tanto, ocultó el cadáver de la chica en el armario de su cuarto y esperó hasta el otro día cuando su madre se fuera a trabajar. De inmediato sacó el cuerpo de Cindy y abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Lo llevó a la bañera en donde la descuartizó y puso los restos en bolsas de plástico, mientras coleccionaba la cabeza en un lugar de su armario. Después revisó sus pertenencias y decidió quedarse con la camisa de cuadros que llevaba puesta y una sortija que colocó junto a sus demás trofeos. Más tarde condujo por la zona de Monterrey, donde arrojó las bolsas de plástico en un punto de la carretera que tiene acceso a un acantilado de 9 metros. Sin embargo, al día siguiente un patrullero se dio cuenta de que había una mano asomándose de una bolsa. Cuando fue a investigar, descubrió que había más partes humanas flotando. Incluso, hasta una semana después, encontraron la caja torácica de Cynthia flotando en el agua. Solo así pudieron dar con la identificación del cadáver. Esto asustó a Kemper, que después de haber ocupado la cabeza, la enterró en el patio trasero, justo en la ventana de su madre. No mames, güey, ya llegó al punto de quiebre, güey, en donde
tanto nerviosismo, güey, le está llevando a cometer muchas estupideces. Exacto, güey, pero al final de cuentas lo que él quería era, lo que él demostraba con todos esos asesinatos era desquitar su furia en contra de su mamá, güey. Visualizaba a su mamá en cada una de sus víctimas y el hacer esto era como un pasito más para chingar a su mamá, güey. Qué loco. Pero ni así pudo contener sus ansias de matar, ya que a menos de un mes, el 5 de febrero del 73, Kemper tuvo una fuerte pelea con su madre, así que salió de la casa con la excusa de que iría al cine. Estaba completamente iracundo y tenía que canalizar ese sentimiento. Condujo por el campus universitario de California, donde se topó con una nueva víctima de nombre Rosalind Thorpe, que estaba saliendo de su última clase nocturna. Justo en el momento en el que Ford pasaba, le hizo una seña para que subiera, y sin pensarlo se puso en el asiento del acompañante. Comenzaron una charla bastante amistosa, ya que creía que era un estudiante de la universidad. Atravesaron todo el campus mientras Ed iba descifrando si era una potencial víctima. Dijo: las circunstancias eran perfectas, no había nadie alrededor. El guardia no me había visto entrar, todo se desarrollaba normalmente y ella no sentía la menor sospecha. En cuanto estaba a punto de salir del campus, vio a otra chica oriental de baja estatura y muy delgada. Su nombre era Alice Liu, de 21 años. Ed decidió que podía manejar la situación y le invitó a subir. Se puso en el asiento trasero mientras Ed continuaba la marcha. Cuando pasó frente a la caseta de los vigilantes, se asomó para ver a algún policía y si éste había visto a la chica subir al coche. Pero no, todo marchaba de acuerdo al plan. Continuó su viaje a través de las enormes pendientes, pero antes de llegar a la ciudad, estaban contemplando las luces que se reflejaban en el agua. Era el clima perfecto y no había nadie en la carretera. Sin pensarlo, Ed metió su mano debajo de su muslo para sacar su pistola, que alzó lentamente, mientras Rosalind apenas giraba su cabeza, y antes de que pudiera decir algo, le disparó en la sien. De inmediato apuntó el arma contra Alice, que estaba acurrucada en el asiento intentando hacerse más pequeña, como si eso fuera a servir de algo, güey. Pues es que, ¿qué más puedes hacer? Pues es como el instinto normal, güey, hacerte bolita y tratar de cubrirte, güey. Me hago bolita, güey, pero ya de todas maneras todo se acabó. Sí, güey, no había muy pocas posibilidades de que todo saliera bien, güey, pero la verdad es que no, porque jaló el gatillo en 2 ocasiones, pero falló en las 2, ya que Alice intentaba moverse de un lado al otro para esquivar la bala. No La bala, papi. El Ferras. Te la perdiste, mira, no lo viste venir. Soy más rápido que tú. El Ferras, la bala fría, papi. No, hasta que el tercer intento impactó en su sien, dejando de moverse por unos minutos. Condujo lentamente por un rato hasta que pudo poner el cuerpo de Alice en el piso y lo cubrió con un abrigo. A pesar de parecer inconsciente, empezó a hacer pequeños gemidos de dolor, mientras que Rosalind estaba pegada a la ventana por la enorme cantidad de sangre. No podía moverla con facilidad, así que se limitó a ponerle una manta encima y pisar el acelerador a fondo. En cuanto estuvo fuera de la ciudad, se sentía un poco mareado o aturdido. Para ese momento, Alice todavía estaba agonizando en el piso del coche, así que aprovechó para detenerse, calmarse un poco y volverle a disparar a Alice. Rápidamente metió ambos cuerpos en la cajuela y trató de limpiar un poco el auto. Al poco rato continuó la marcha hasta que encontró una gasolinería donde pasaría a limpiarse toda la sangre que llevaba en las manos y los vendajes. Coño. O sea, güey, ¿cuántos testigos pudieron verlo, güey? Y nadie, güey. No, güey, es que cuando no te toca, güey. Todos lo veían como una persona apacible, güey. No violenta. Gentil, realmente no había ningún problema con él. Entonces, es como de, güey. ¿Qué mierda tienes en la cabeza, güey? Pero eso era lo que aparentaba solamente, güey. Porque realmente todo lo que tenía en la cabeza era lo que llevaba a cabo. Pero aún así, güey, esto se pone todavía más oscuro. A pesar de que pudo haber una oportunidad de que varios testigos lo vieran, siempre acostumbraba llevar la misma ropa cuando iba de casa, como él lo decía, que por lo general utilizaba siempre ropa de tonos oscuros que disimularan el color de la sangre. ¡Oh, qué inteligente! En cuanto llegó a casa de su madre, aún estaba despierta. Se excusó diciendo que se había quedado dormido en el cine y que había olvidado pasar a comprar cigarrillos, así que regresaría en un rato, sin importar que recién eran las 10 de la noche y todavía
había vecinos despiertos, abrió la cajuela donde estaban las 2 chicas y las decapitó. Les arrancó las manos. Según él, ya no le satisfacía desmembrar a las víctimas. Simplemente no quería que fueran identificadas. No mames, güey. Es como de... Pues otros días más descuartizando chicas. ¿Qué puedo decir? ¿Qué no demonios? Me gusta, pero es la chamba, güey. ¿Qué te digo? Y justamente este solamente era un proceso de su cacería, digamos. Después de esto condujo en dirección a San Francisco, donde tomó el pretexto de visitar a un amigo. Y a primera hora de la mañana condujo con dirección al Cañón Edén, donde se deshizo de los cuerpos, esperando que al ser encontrados atribuyeran los crímenes a otro asesino que estaba atacando en la misma época y en la misma zona. Maldito delincuente. Que era Herbert Mulet, que era otro asesino muy famoso de la época que vamos a tener próximamente en este programa, porque está muy chingona su historia. Pero tomemos en cuenta que hay en conciencia de la policía 2 posibles asesinos, güey. Después de un rato condujo por la costa y tiró las cabezas y manos en un lugar que es conocido como el Acantilado del Diablo. Sin embargo, solo pasaron 15 días para que unos obreros que trabajaban en la zona encontraran las cabezas de la chica, dando aviso a las autoridades que comenzaron a vigilar los caminos en búsqueda de alguna pista. Ed había sido demasiado imprudente y comprendió que era el momento de detenerse o lo atraparían, y para eso tenía mucha evidencia de sus antiguas víctimas en su armario, así que en esta ocasión solo conservó las pertenencias de Alice y Rosalind por un par de semanas, en lo que buscaba alguna información para conocerlas mejor. Después armó un paquete con las pertenencias de las chicas, incluidas las de Cindy Hall y el arma homicida, para tirarlas al océano. Vaya, bueno, ya estaba bastante esquizofrénico, paranoico, muy alertado el muchacho. Y pues él también se lo había buscado, ¿no? Al guardar tanto trofeo. Exacto, güey. Y era un riesgo que se corría tener la evidencia ahí para inculparlo. Quería deshacerse a como fuera lugar de eso. Y de acuerdo con algunos testimonios de Ed, indicó que en este momento tenía los nervios a tope. Sabía que había llegado a la cumbre de su carrera criminal, ya que la prensa comenzó a cubrir los asesinatos y comenzó a nombrarlo como el asesino de las colegialas, y tenía en mente realizar una demostración para las autoridades. Durante varios días consideró la idea de asesinar a todos sus vecinos, entrando casa por casa y disparándoles. No mames, güey, lo que se hubiera convertido este sujeto, güey. Otra historia sería, güey, hubiera ido a disparar a un centro comercial este sujeto, güey. Claro que sí, güey. No estaría tan alejado de lo que se vive actualmente, ¿no? Este tipo ya vivía en estos tiempos. Pero realizar todo este plan era prácticamente imposible, güey. Era inevitable que alguien se diera cuenta. Así que desechó la idea por estos motivos. Solamente le faltó recursos, güey, para decir: voy a aventar una bomba nuclear dentro de mi vecindario. Hubiera querido si hubiera tenido la oportunidad, güey. Prácticamente todo esto reduciría las pistas hasta Kemper si cometía el crimen. Dijo, la única posibilidad que veía era asumirlo e ir a la cárcel, dejando a mi madre cargar con el peso, como había ocurrido la última vez con mis abuelos. Pero pues que eso no era lo que querías. O también podía matarla. No mames, güey, tan fácil como eso, güey. Déjala que sufra un rato. Así que el 20 de abril, Ed ya había tomado su decisión. Fue a visitar a su amigo en el departamento de Alameda y fue a visitar a sus compañeros de su antiguo trabajo. Pasó varias horas en el lugar y regresó a casa. Así que habló por teléfono con su mamá para saber si aún estaba trabajando. Le dijo que no iba a ir directo a casa después de salir de la universidad. Así que Ed se la pasó bebiendo cerveza y viendo la televisión. Se fue a la cama justo a la medianoche y se despertó a las 2 para comprobar si ya había regresado, pero fue hasta las 4 de la mañana que regresó. De inmediato se fue a su cama y Ed entró rápidamente y su madre le dijo: ¿qué? ¿Quieres hablar? Él le dijo que no, solo quería comprobar si ya había regresado. Se dio la media vuelta y regresó a su cuarto. Esperó aproximadamente 1 hora para estar seguro de que ya se había dormido. Fue entonces que regresó a su habitación con una navaja muy afilada y un martillo. Su madre estaba dormida sobre su costado izquierdo.
Ed se paró a un lado de ella y la contempló por varios minutos hasta que le dio un fuerte martillazo en la sien. A pesar de que no se movió ni un poco y la sangre brotaba en grandes cantidades, su madre aún respiraba. De inmediato la puso boca arriba y le puso un pañuelo en el cuello para seccionarle la cabeza ferozmente. Después declaró lo siguiente: lo que es bueno para mis víctimas es bueno para mi madre. Después violó en repetidas ocasiones la cabeza y el torso de su madre. Después ocultó su cuerpo en el armario. Para cuando había terminado de limpiar la sangre de las paredes y las alfombras, se sentía enfermo, mareado e insatisfecho en cuanto a su instinto asesino. Así que metió las pistolas y navajas en el auto y condujo sin detenerse. Estuvo dando algunas vueltas por la localidad hasta que se encontró con Robert McPherson, que era un amigo de la peda que la última vez había quedado a deberle unos $10. Oye, págame mis $10, maldito. O te mato. O te mato. Y justo, güey, porque esta solamente era una razón más para que su ira incrementara y justificara una razón para poder asesinarlo. $10 valen tu vida. No, págale los $10. Exacto, güey. Porque en cuanto lo confrontó, Robert fue muy sincero y le pidió disculpas. Le regresó enseguida sus $10, con los que Ed compró más cerveza para compartir con su amigo. Tantos idiomas, güey. Tantas lenguas. Tantas formas de expresarse, güey. La gente solamente entiende a vergazos. Es como dice Shrek, todo lo podemos resolver con una cervecita, güey. Pero no, güey, la gente solamente quiere irse a los vergazos. Pero pues afortunadamente este acto de bondad le salvó la vida. Después de convivir por un rato con él, tuvo que regresar a casa. Fue cuando comenzó a preocuparse por la explicación que daría para justificar la ausencia de su madre. Rápidamente pensó que recién se terminaba la semana de Pascua. Era el momento perfecto para decir que se había fugado con alguien. Sin embargo, la historia parecía floja. Debía de encontrar una coartada más sólida. Así que pensó que la mejor era desaparecer a una de las amigas de su mamá con la que posiblemente se podría haber escapado. Comenzó a buscar algún nombre entre la agenda de su madre y encontró a Sally Hallett. Estuvo llamándola en varias ocasiones, pero nunca respondió. Kemper cada vez se ponía más nervioso. No tenía idea de lo que iba a hacer. Y como si fuera un milagro, a las 5:30 de la tarde, la señora Hallett tocó a la puerta de Clarnell. Quería saber cómo estaba solamente, pero en respuesta, Ed le contó que recientemente había conseguido un trabajo nuevo y para celebrar la ocasión, le estaba preparando una cena a su madre. Y para esto la terminó invitando, pero tendría que volver a las 7:30 de la noche, para cuando la cena diera comienzo. Durante ese periodo de 2 horas, Ed preparó todas sus herramientas. Llevaba en el bolsillo unas esposas para utilizarlas de inmediato. Además escondió todo tipo de armas posibles en los cuartos para poder atacar sorpresivamente. No mames, güey, qué sujeto. Güey, estaba preparado, güey. No mames, tengo un hacha por aquí, tengo un machete de este lado, güey. Discos ninja por acá. Unas shurikens por allí, güey. Un bate de béisbol con pinchos de aquel lado, güey, en aquella habitación. No, güey, este tipo estaba completamente loco. Era un caso. Estaba bien preparado. Así que la señora Hallett regresó a la casa de los Kemper a las 8 aproximadamente. Ed recibió con mucha pena, diciéndole que su madre estaba retrasada y tendrían que esperarla por un rato. Se dirigieron de inmediato a la sala y la señora Hallett dijo: «Sentémonos, estoy muerta». Esta frase fue interpretada como una señal para Kemper. Así que se puso frente a ella y comenzó a golpearla con violencia en su pecho y estómago. Tus deseos son órdenes. Puto Hulk. Justamente, porque gracias a su enorme estatura le fue demasiado sencillo levantar a la señora Hallett y aventarla con violencia al suelo. Guacho, 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 pinche Wesley, güey. Pinche John Cena, güey, no mames. You can see me, motherfucker. Al parecer, la señora había quedado inmóvil por el golpe, cosa que aprovechó Ed para ponerle una bolsa de plástico en la cabeza. Apretó con fuerza hasta asegurarse de que ya no respiraba. Rápidamente la llevó a su cuarto y la acostó en su cama. A eso yo le llamo lucha por sumisión. Rendición, güey. Al parecer ya estaba demasiado abrumado y decidió que lo mejor era salir por una cerveza al Jury Room. Permaneció por un buen rato tomándose unas cervezas
escuchando las conversaciones de algunos policías que comentaban los atroces crímenes de Santa Cruz. Al volver a casa, decapitó el cuerpo de Sally Hallett y se quedó profundamente dormido en la habitación de su madre. Se sentía perdido. Decía que cuando atacaba a las víctimas desconocidas se sentía en su zona de confort, pero ahora había asesinado a cercanos. No sabía cómo proceder. La única opción que le quedaba era escapar. Guardó sus armas en el auto de la señora Hallett y se dirigió hacia el este, hasta que llegó a la ciudad de Reno, donde consiguió un auto alquilado y dejó el de la señora Hallett en el taller para que lo revisara. Mientras tanto, condujo por las montañas rocosas, solamente alimentándose con bebidas carbonatadas y pastillas de cafeína. Vaya dieta. La dieta del universitario. Además de estar escuchando el radio para ver si no daban alguna novedad sobre su caso. Continuó así durante varios días hasta que el 23 de abril se detuvo en una cabina telefónica del pueblo de Colorado. Ya pasaban de la medianoche y se encontraba a unos 2.400 kilómetros de distancia de Santa Cruz. Se comunicó al número de la policía, en donde le contestó Andy Crane, uno de los policías que visitaba constantemente el jury room. Ed le pidió con mucha amabilidad que lo pusiera en contacto con Charles Skir, que era el encargado de la investigación de su caso, pero este no entraba en servicio hasta las 9 de la mañana. Así que Kemper se puso un poco necio e insistió que era urgente que lo comunicara. Al inicio, Andy creyó que solo se trataba de un bromista telefónico, así que comenzó a bromear con él durante varios minutos hasta que Ed se dirigió a él por su nombre, que terminó sorprendiéndolo y accedió a comunicarlo con Charles. Terminó la llamada y pasadas la 1 volvió a llamar a la comisaría, pero en esta ocasión otro policía había levantado la bocina. Preguntó por Charles, pero este oficial se limitó a decirle que no estaba y le colgó. Ah, claro, el poder. Sí, güey. El poder de controlar la llamada. No está. Bye. Así que decidió acostarse en su auto y pensar sobre todo lo que estaba ocurriendo. Realmente Ed se sentía perdido. No tenía idea de qué hacer. Pasó las próximas horas pensando en su próximo movimiento hasta que a las 5 de la mañana volvió a llamar a la policía. En esta ocasión, otro oficial identificado como Corner levantó la bocina. La comunicación estaba muy defectuosa, así que solo logró escuchar: "Soy el asesino de las colegialas". Con esto, la llamada se volvió más seria. Ed comenzó a darle un número de matrícula de su coche y le confesó que había matado a unas 8 personas para ese momento. Inmediatamente el oficial Corner le pidió que no se moviera, pero Ed, con la historia a tope, le dijo: "Me cago en usted, llevo en el maletero unos 200 cartuchos y diferentes pistolas, y no quiero que se me acerquen". Mientras tanto, Corner estaba distrayendo a Ed, pidiéndole algunos detalles de los homicidios, con tal de asegurarse de que tenían al responsable original. De inmediato solicitó la presencia del comandante Mike Alufi para que registrara el lugar, ya que el 2 de abril había ido a su casa para registrar las armas legales que había adquirido, ya que tenía sus antecedentes criminales y la policía sí podía verlos. Sí, claro, pues ellos sabían, ¿no? Entonces fue a su casa, vio las pistolas, se las entregó para que las analizaran y se fue del lugar, güey. O sea, no hubo ningún pedo. Después de un rato de mantener la comunicación, el oficial Cornell estaba completamente seguro de que estaba hablando con el asesino original y estaba a punto de desatar una nueva ola de violencia, hasta que dijo: "Ya están aquí. Vaya, me están clavando el revólver". Durante su traslado a la comisaría de Santa Cruz, Ed dio una extensa confesión sobre todo lo que había hecho desde el comienzo de sus crímenes. Su excelente memoria le permitía tener todos los detalles frescos de sus crímenes, hasta que la policía le pidió que se detuviera, porque era demasiado perturbador todo lo que estaban escuchando. Y una vez que estuvieron en la estación policíaca, lo que les sorprendía a los oficiales era el motivo para entregarse. Prácticamente no tenían alguna pista sobre él, así que solo se limitó a decir que su propósito original ya no existía, que era lastimar a su madre. Y el hecho de vivir con el peso de haberla matado era suficiente para volverlo loco, y lo mejor era entregarse. Para ese momento ya se había hecho un mega escándalo por su detención. Sus amigos del jury room no podían creer que él era el asesino. Muchos lo recordaban como un hombre gentil, amable y sociable,
que no podían creer que estallara con tanta violencia. James Jackson fue el defensor público que se encargó de defender a Kemper. Sin embargo, era un caso relativamente sencillo, ya que había confesado todo y había sido grabado en una cinta que se reprodujo en el juicio, revolviendo los estómagos de los oficiales y fiscales, además de provocar el desmayo de familiares de las víctimas que estaban ahí. En el juicio estuvo presente el sargento Alufi, que había sido el encargado de descubrir los cuerpos de su madre y amiga. El teniente Snather y el fiscal del distrito Peter Chang estaban también, aunque al inicio Ed se había declarado como no culpable por motivos de locura. La defensa simplemente se encargó de reproducir su cinta de confesiones, que también, si quieren y tienen curiosidad, pueden encontrarla en YouTube completamente subtitulada. No mames. A pesar de que su abogado Jackson intentó por todos los medios buscar que la sentencia no fuera tan excesiva para su cliente, los jueces decidieron acusarlo por 8 cargos de homicidio en primer grado, y debido a que en esos años la pena de muerte estaba prohibida en California, el juez Browner condenó a Ed Kemper a cadena perpetua sin la posibilidad de acceder a la liberación y fue trasladado al California Facility of Backup. ¿Quién sabe? Por ahí así decía. No lo escribí bien. Por ahí, en alguna prisión. En una prisión, bueno, no es una prisión, es un instituto psiquiátrico. Azkaban. Así, espera, Arkham. Arkham, güey. Pero por aquellos años, la ley de California permitía que los prisioneros solicitaran la libertad condicional después de 6 años de haber permanecido encerrados. Ed metió la solicitud en 1978, pero la comisión negó por recomendación del juez. Sin embargo, 10 años más tarde, sus psiquiatras presentaron un informe en el que el doctor Jack Fleming lo catalogaba como alto. Ah, pues sí era alto, güey. Pues era bastante alto, güey. Era un coloso, güey. 2 metros 10, güey. Te digo, plantea la pregunta, güey. ¿De qué tamaño traía el pepinillo, güey? Pues alto también, güey. Alto yo creo. también. Pero estaba totalmente apto para quedar en libertad. Pero terminó rechazando el diagnóstico Ed. Por otro lado, se mantuvo bastante estable estando en prisión, haciendo servicio comunitario, por lo que en 1981 fue merecedor de un premio por haber participado en un programa de libros para sordos, prestando su voz y su talento para poder crear libros de braille, güey. La cagué, güey. Prestando sus servicios para poder crear diferentes libros de texto en braille. Listo, quedó pendejo. Prestó su voz para libros de sordos, güey. Pendejo. Quédate, pendejo, ya vamos a acabar. ¿Cómo que prestó su voz para los libros de sordos? Pendejo. Ya, continúa. Recordemos que California siempre ha sido el lugar predilecto del crimen, teniendo un alto porcentaje en nivel de asesinos seriales en todo el mundo y el país, por lo que no sería raro pensar que Ed se topó con otros asesinos famosos en la cárcel. Tal es el caso de Charles Manson y el mismísimo Herbert Mueller que les mencioné hace un rato. Compitas, el chico ha encontrado un amigo. Pero justamente comenzó a compartir muchas anécdotas con demás prisioneros y se dio cuenta de que hay muchos patrones en el comportamiento y cómo fueron criados, y por esto cuando John Douglas fue a visitarlo a la prisión, empezó a ayudarlo con estos perfiles criminales y estos patrones que él había encontrado hablando con diferentes reclusos. De todas maneras, el desgraciado ya tenía experiencia. Tenía mucha experiencia por haber quedado en atascadero un buen tiempo y haber tenido estas entrevistas con diferentes psicópatas, güey. También esto le ayudó muchísimo en toda su carrera y también a John Douglas en el futuro. Claro. Pero pues aunque se crea que él haya rechazado muchas oportunidades de salir por libertad, él simplemente quiere quedarse a pagar sus crímenes porque ya no encuentra un motivo para salir, güey. Claro. Ya acabó con su mamá, que era el principal objeto de todos sus males, como decían los psiquiatras, y ahora que pues ya no está, pues ya no hay motivo por el cual tenga que salir a expresar esos sentimientos compulsivos para asesinar. Simplemente prefiere quedarse encerrado en la cárcel
y mantener a salvo a la demás sociedad, güey. Pero, pues déjenme decirles que hubo bastantes revisiones de su caso y el próximo que se tiene programado es para el año 2024, o sea, el siguiente año. Y ahí se va a decidir si Edmund Kemper quiere salir